Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a generar un torbellino de conversaciones. Hoy nos convertimos en auténticos detectives del drama turco, dejando de lado la simple observación para sumergirnos en las profundidades de la vida de una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, Demet Özdemir. Y no nos vamos a quedar en la superficie, admirando sus brillantes actuaciones en series como Erkencikus o Doğu Unep Kaderindir. No, no. Hoy nos adentraremos en las sombras, explorando los secretos que se esconden detrás del telón. Hoy, amigos, vamos a diseccionar meticulosamente la historia de su divorcio. Sí, ese divorcio que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco, que dejó a sus innumerables fans con la boca abierta y que alimentó un sinfín de especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a la separación de una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna? Y por supuesto, la pregunta que resuena en los corazones de todos, ¿qué papel juega Can Yaman en todo este entramado? Porque, amigos, hablar de Demet es prácticamente imposible sin mencionar a Can, el coprotagonista que conquistó corazones junto a ella. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio, a analizar cada detalle con lupa, a examinar las pruebas y a descubrir qué hay de verdad detrás de los rumores que han circulado por todo el mundo. Vamos a desglosar los hechos, a examinar las declaraciones, a interpretar los silencios y, por supuesto, a deleitarnos con las especulaciones que han avivado la llama de la curiosidad. Este vídeo será una inmersión profunda, una mezcla de información, análisis y, como no podía ser de otra manera, mucho chismecito. Pero antes de sumergirnos de lleno en la historia, quiero recordarles algo crucial: si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si disfrutan del contenido, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a compartir nuestra pasión por el drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje por las intrincadas sendas del corazón de Demet Özdemir. Para entender la magnitud del drama, es imprescindible que retrocedamos en el tiempo, concretamente al año 2022. Demet Özdemir, la estrella en constante ascenso, la actriz que nos cautivó con su innegable carisma y su talento innato, contrajo matrimonio con Ozan Kök, un renombrado cantante y compositor turco. La boda, como era de esperar, se convirtió en un evento mediático de proporciones épicas, un auténtico cuento de hadas que fue celebrado con entusiasmo por todo el mundo. Las fotografías espectaculares inundaron las redes sociales, los vestidos de ensueño nos transportaron a un universo de fantasía, y la lista de invitados, repleta de celebridades, solo sirvió para aumentar la expectación y la fascinación. Todo parecía perfecto, un amor de cuento de hadas hecho realidad. La pareja irradiaba felicidad, se mostraban enamorados, y los fans soñaban con un futuro lleno de amor, armonía y felicidad para ellos. Sin embargo, la dicha lamentablemente tuvo una vida efímera. Apenas 8 meses después de la fastuosa boda, en septiembre de 2023, el mundo se sorprendió con el anuncio de su divorcio. Un auténtico boom. La noticia explotó como una bomba en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en los corazones de sus seguidores. Nadie podía creerlo. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo algo que parecía tan perfecto, tan idílico, se pudo romper tan abruptamente? Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato, alimentadas por la curiosidad insaciable de los medios y de los fans. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de la falta de tiempo para nutrir la relación. Pero la verdad, como siempre, se ocultaba más allá de las frías y oficiales palabras. Demet, en un primer momento, optó por el silencio. Decidió no emitir declaraciones a la prensa, lo que inevitablemente generó aún más intriga y curiosidad. Su silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más las especulaciones. Pero con el paso del tiempo, lentamente, de manera sutil, comenzaron a filtrarse algunos detalles. No fueron declaraciones directas, contundentes y explícitas, sino indirectas, comentarios en entrevistas, gestos que escapaban a su control, pequeños indicios que con el tiempo nos permitieron empezar a armar el rompecabezas. Una de las teorías que cobró más fuerza y que más resonó en la opinión pública fue la presión mediática.
La fama, la atención constante de los medios, la persecución implacable de los paparazzi, todo ello puede ser extremadamente desgastante y agotador para cualquier pareja, especialmente para una que está comenzando a forjar su camino. Demet y Othman, ambos figuras muy conocidas y exitosas en sus respectivos campos, estaban constantemente en el ojo público, sometidos a una observación implacable. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado con lupa, comentado, criticado. Imaginen vivir así, sin tener espacio para la privacidad, sin poder simplemente ser ustedes mismos, sin la posibilidad de disfrutar de la espontaneidad de una vida normal. Es sin duda un precio muy alto a pagar por la fama. También se habló de la falta de tiempo como un factor crucial en la ruptura. Demet, en ese momento, estaba inmersa en múltiples proyectos profesionales, con jornadas maratonianas de grabación, dedicando largas horas a su trabajo. Othman, por su parte, tenía su agenda repleta de conciertos, grabaciones de nuevos álbumes, presentaciones y eventos. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, para fortalecer la relación, para cultivar el amor, pudo haber sido un factor determinante en la separación. Es sin duda una tarea ardua mantener viva la llama del amor cuando apenas te ves con tu pareja, cuando las responsabilidades profesionales consumen la mayor parte de tu tiempo y energía. Pero, ¿dónde encaja Can Yaman en todo este drama? ¿Cómo influye su presencia en la historia de Demet y Othman? Bueno, aquí es donde la trama se vuelve aún más interesante, donde la intriga se intensifica y donde las especulaciones alcanzan su punto álgido. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, recordemos que Demet y Can protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una de las series turcas más exitosas y aclamadas de los últimos años. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, vibrante y los fans, embelesados por la magia de la serie, comenzaron a soñar con que esa química se trasladara a la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre ellos se propagaron como la pólvora, generando un frenesí de emoción y expectativas. Sin embargo, ese romance nunca fue confirmado por ninguno de los dos. Pero la conexión que tenían, la complicidad que irradiaban, era innegable y eso, amigos, es algo que no se puede negar, algo que trascendía la ficción y que dejaba una huella indeleble en la memoria de los espectadores. Después del divorcio de Demet y Othman, los rumores sobre una posible reconciliación, sobre un renacimiento de la llama del amor entre Demet y Can, resurgieron con una fuerza arrolladora. Los fans, que siempre habían soñado con verlos juntos, esperaban ansiosamente que esa fantasía se hiciera realidad, que la historia de amor que vivieron en la pantalla se convirtiera en una realidad tangible. Analizaron minuciosamente cada movimiento en las redes sociales, interpretaron las supuestas indirectas, escudriñaron cada coincidencia, cada mirada, cada gesto, todo era sometido a un análisis exhaustivo, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna señal que confirmara sus anhelos. ¿Qué dice Demet al respecto? ¿Cómo ha abordado la actriz los persistentes rumores sobre una posible relación con Can Yaman después del éxito de Erkenci Kuş? Bueno, Demet, con la astucia y la discreción que la caracterizan, nunca ha confirmado abiertamente una relación sentimental con Can después de que la serie llegara a su fin. Sin embargo, tampoco ha negado los rumores de manera tajante y rotunda, dejando una puerta entreabierta a la especulación. En algunas entrevistas ha expresado su cariño y respeto por Can, reconociendo la buena relación que mantienen y la amistad que los une. Pero al mismo tiempo ha dejado claro que cada uno está en su propio camino, que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal, y que no hay ninguna relación amorosa entre ellos. Una declaración que, sin embargo, no ha logrado acallar los rumores, alimentando aún más la esperanza de los fans. Pero, ¿qué hay de Othman? ¿Cómo se sintió él ante los rumores persistentes sobre la conexión entre Demet y Can? ¿Cómo reaccionó ante la posibilidad de que su matrimonio se viera afectado por la sombra de un antiguo romance? Lamentablemente no podemos saberlo con certeza, ya que Othman no ha emitido declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, es fácil imaginar que la conexión evidente entre Demet y Can, y todos los rumores que la rodeaban, pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. La inseguridad, los celos, la desconfianza son sentimientos que en ocasiones pueden minar cualquier relación, por fuerte que sea. Es fundamental aclarar que todo lo que estamos analizando aquí son especulaciones basadas en la información disponible, en los testimonios y en las declaraciones que se han filtrado. No podemos saber con certeza qué fue lo que realmente sucedió, pero podemos inferir, analizando los hechos, las declaraciones, los silencios y los gestos, que la presión
mediática a la falta de tiempo y quizás la conexión especial entre Demet y Can fueron factores que en mayor o menor medida influyeron en el divorcio. No podemos señalar a nadie como culpable, pero sí podemos analizar los posibles detonantes que desencadenaron la ruptura. Pero más allá de todo el drama, de todas las especulaciones y de las intrigas, Demet Özdemir es, ante todo, una mujer fuerte, talentosa y admirable. Ha demostrado ser una profesional consumada en cada uno de sus proyectos, dejando su huella imborrable en el mundo de la actuación. Ha sabido afrontar los rumores, las especulaciones y las críticas con madurez, con elegancia y sobre todo con una gran entereza. Después de su divorcio ha enfocado toda su energía en su carrera, en sus proyectos profesionales, en su bienestar personal, en su crecimiento como actriz y como persona. Y eso, amigos, es lo más importante, la capacidad de reinventarse, de seguir adelante, de encontrar la felicidad y la paz interior, sin importar los desafíos que la vida le presente. Así que, en resumen, hemos explorado a fondo los secretos del divorcio de Demet Özdemir, analizado las posibles razones que condujeron a la ruptura y desentrañado un poco el misterio de la relación con Can Yaman. Hemos visto que la presión mediática, la falta de tiempo y la conexión especial con Can pudieron haber sido factores que en mayor o menor medida influyeron en esta historia de amor y desencanto. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido, y que les haya brindado una visión más profunda de esta historia. Si es así, no olviden dejar su me gusta. Comenten qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la situación, y si creen que hay más secretos por descubrir. ¿Creen que Demet y Can tienen una conexión más allá de la amistad? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos amantes del drama turco. De esta manera podremos seguir construyendo esta comunidad de apasionados del entretenimiento turco, donde el análisis, la especulación y el chismecito se entrelazan en una danza apasionante. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más drama. ¡Chao!